No, estamos muy bien. ¿Qué, Rubén? ¿Cómo cuesta dormir, no? ¿Por qué no se lleva a los flexibilizadores? ¿Qué, Rubén? Muy buenos días a todos. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana y aquí estamos para acompañarlos hasta las 10 con Rinco, ¿no? Que viene en un ratito y hacemos la posta para reemplazar a Roberto Caballero, que se ha tomado unos días, está de vacaciones. Somos una enfermería, che. ¿Qué pasó? No, no es el caso de Roberto, que no tiene ningún problema de salud. Este, pero bueno, lo pensaba por Nico, que ojalá que se recupere pronto. Ahí está, en la recuperación, en plena recuperación. Nosotros, como les decía, vamos a estar acompañándolos con novedades y noticias que se van actualizando momento a momento. Me decía antes de entrar Gary Castro, nuestro productor, y bueno, por algún lado tiene que explotar la cosa, sí, explota por diferentes lugares, sobre todo cuando empieza a haber una sociedad en descomposición, ¿no? Esto es efectivamente así, se da de un modo palmario y casi siempre, ¿no? Bastante inevitable, y eso es lo que estamos viviendo. Bueno, estamos viendo este autoacuartelamiento o este acuartelamiento policial en Santa Fe. Reclamos en la provincia de Tierra del Fuego también, en el medio además de una disputa por la reforma laboral que muchos dan por perdida ya, ¿eh? Como si efectivamente el oficialismo tuviera, y tiene, mejor dicho, vamos a decirlo no en potencial, tiene los votos para aprobar la flexibilización laboral. Esto es lo que claramente parece, ¿no? Sucede. Bueno, tenemos en línea a Emilio Pérsico, dirigente social, ustedes lo conocen, hombre del Movimiento Evita. Emilio, ¿cómo va? Marco Cittadini aquí en la 530, la Radio de las Madres. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está viendo esto, el tratamiento en el Senado de esta flexibilización laboral, la marcha del miércoles? ¿Hay alguna manera de frenar esto que parece ya un poco cantado, o al menos esto dicen hasta algunos dirigentes sindicales? No, bueno, no sé qué información tenés. Yo creo que hay que seguir peleando hasta el último momento y hay que seguir peleando después, igual, ¿no? Porque ahora viene el Senado, después viene diputados, Ujú. y creo que lo que hay que hacer es eh, buscar la manera de avanzar en la resistencia a esta ley, ¿no? Es decir, yo lo que sí veo que hay un parate en muchos sectores sindicales, pero es una ley que lo único que hace es avanzar, ¿no? En destruir los derechos de los trabajadores, ¿no? Ujú. No hay nada positivo ni nada para que justifique que va a haber más trabajadores en blanco, nada de eso es cierto. Es una ley únicamente para justificar el ajuste de las empresas, ¿no? Para poder despedir con menor costo, y en los momentos más difíciles es cuanto más tenés que preservar las empresas y preservar el trabajo, ¿no? Bueno, esta es una ley para que los empresarios puedan cerrar las empresas al menor costo posible, Claro, ¿no? todo indica que es esto, ¿no? Que es una ley que garantiza despidos baratos en un contexto en el que se pierde trabajo todo el tiempo. Todos los días nos enteramos de una empresa que cierra, de otra que echa personal. Y bueno, eso es, el intento es eso, que eso se pueda profundizar más y avanzar más en el industricidio de la Argentina, ¿no? Es decir, cada vez nos van transformando en un país más primario y el sector industrial es el más perjudicado. Pero lo que pasa es que muchos industriales utilizan esta ley para retirarse de la industria y, y dedicarse a la importación o a los negocios o a otra cosa, Claro. o al negocio O a la timba financiero financiera, o a claro. la timba en Claro. general. Y no tener en cuenta que la fábrica es un bien social, ¿no? Que sí, que hay un capital que es el que
el que la promueve, el que la administra, pero también ahí está el trabajo de miles de compañeros y el Estado que también generó las condiciones para que esa fábrica existiera. Bueno, esa idea de que la fábrica es un bien social hace que el Estado la tiene que cuidar, los trabajadores la tienen que cuidar, ¿no? Y el capital también tendría que cuidarla. En este momento el capital quiere retirarse de ahí e irse para otro lado, ¿no? Irse a la timba, porque es más negocio la timba que la producción. Sí, efectivamente. Cuando vivimos procesos parecidos, no igual porque uno empieza a ver que cada vez son más degradados esos procesos, la especie de olla a presión social que se generó, también tuvo un correlato en las movilizaciones, ¿no? Bueno, el movimiento social en el que usted estuvo, lideró y lidera, digo, fue gran protagonista de esto. Uno hoy no ve ese tipo de movilización. Tiene que ver con una cuestión de procesos, quiero decir, porque tampoco en los 90 fue de un día para el otro. ¿Con qué tiene que ver que hoy uno encuentre, en caso de que usted vea lo mismo, que hay mayor desmovilización que en otros momentos? Bueno, en los 90 también costó que arrancara la resistencia, digamos, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que en el segundo periodo Menem hizo una gran elección. El 50%. Claro. Después sí vino la debacle, porque al principio esta idea del el dólar barato gana elecciones, aunque parezca mentira, ¿no? Sí. Que destruye trabajo, gana elecciones, más cuando venís de un proceso en donde tenías muchos dólares acumulados en los privados, y hoy de alguna manera los están sacando esos dólares del colchón y están comprando o turismo o algunas montones de pequeñas cositas innecesarias en general, de un consumo berreta, ¿no? Sí. Pero que a muchos sectores ese consumismo los atrae, por decirlo de alguna manera, los atrapa durante un tiempo. Después viene la crisis de que te quedaste sin los dólares, sin el trabajo, sin el negocio, y ahí se arma, la clase media empieza a tener una reacción, digamos, ¿no? Hoy lo que tendría que haber es una reacción más de lo que tendría que ser la vanguardia de los sectores. Hoy la CGT y los sindicatos tendrían que ser lo que empujen fuertemente la movilización de mañana, y las organizaciones sociales, porque insisto, es decir, creo que el dólar barato a muchos sectores de clase media tiene un tiempo de enamoramiento, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo está viendo eso, digo, en particular, el nivel de representatividad de los sectores sindicales? Y sumo a algunos gobernadores que fueron votados para hacer peronismo y no parece que en esto fueran por esa línea, ¿no? Sí, negociaron una ley que le quita los derechos a los trabajadores por algo de recursos bueno, creo que no habla muy bien. Igual yo tengo fe en que eso va a cambiar. En 6 meses este gobierno, la elección le dio un aire de 6 meses, ya pasaron 3, le quedarán 3 meses más, 4 meses más, y después empieza una crisis donde todos los gobernadores, CGT, todos los sectores son necesarios. Tenemos que construir una unidad nacional muy, muy amplia para derrotarlos, y yo creo que se va a hacer. Creo que se va a hacer. 6 meses, porque digo, me interesa más que después de la elección, sí. Después de la elección, del triunfo de él en la elección, sí, o del pseudo triunfo, ¿no? Después de eso él recuperó la iniciativa, venía mal, la iniciativa la tenía la oposición, los gobernadores habían pasado a la mayoría de la oposición, habían construido listas opositoras, y van a tener que construir listas opositoras porque va a ir por todos ellos, claro, ¿no? Entonces yo creo que en 6 meses la situación empieza a cambiar fuertemente, ¿no? ¿Y en términos sociales? 4 meses más. ¿Y en términos sociales? En términos sociales la situación ya está horrible. El problema es que, insisto, no hay, yo veo más problema en la dirigencia, que le dé una perspectiva a la resistencia.
asistencia, que construya un camino, ¿no? Uh-huh. Emilio, gracias por estos minutos con la 530. Un abrazo. Lo mismo. Emilio Pérsico, dirigente social. Bueno, conversando acerca de esta situación. Vamos a estar escuchando distintas voces, no todas confluyen ideológicamente o en mirada, pero me parece que tenemos que hacer un poco el esfuerzo de escuchar, porque es tan aberrante lo que va a suceder si se aprueba la reforma laboral. Yo creo que el número en el Senado lo tienen, lo que están negociando, y lo harán durante esta mañana, será qué concesiones hace el oficialismo probablemente. Yo ahí tenía un punteíto de qué cosas se estuvieron discutiendo, porque ayer hubo una reunión de Patricia Bullrich con los bloques. Ahora, mientras hacemos el repaso de las voces y de los títulos, lo comparto con ustedes, pero me parece que la movilización y, por supuesto, lo que pueda suceder en la Cámara de Diputados quizás marque un rumbo, ¿no? Cambió también después de la elección un poco qué es lo que pasa en ambas cámaras. Antes era la Cámara de Senadores la que frenaba cosas, hoy está eso más repartido. Por ahora no sabemos bien quién va a frenar algo, pero lo cierto es que esta ley, que no es de modernización, que no es de reforma, que es una flexibilización pura y dura, no pareciera tener opositores férreos, salvo los 28 que por ahora se mantienen firmes. Yo decía que tuvo más del 50% Menem en la elección del 95 y me fui a fijar porque me parecía que, mientras lo decía, me estaba equivocando. Fue 49,94, fue casi 50, ¿no? En la elección del 95 contra José Octavio Bordón, donde parecía que Menem arrasaba con todo. Recordemos que 2 años después perdía las elecciones, ¿no? Porque le estamos mal, pero vamos bien, dura un tiempo. Claro, de cualquier modo terminaron siendo 10 años de destrucción, más los de la Alianza, y eso lo pagamos todos muy caro en casi todos los aspectos. Estamos en ese mismo camino, aunque parezca mentira, ¿no? Nuestra generación creyó que nunca más iba a vivir eso. Si vos pensabas en 2007, 2008, 2009, decías, no, esto va para otro lado. Y bueno, evidentemente tenemos que volver a las viejas luchas. Me parece que es bastante obvio que esto va por ese lado. 8:19. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano, con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho y 25 minutos. Usted dice, ¿por qué está sonando esta música en la 530? Porque se da una situación bastante rara, y es que esta banda de Cardigans, una banda sueca, ¿no? De pop, rock. Los suecos han tenido muchas bandas. Roxette no son suecos también, sí, claro. Y ABBA, por supuesto. Que son mega famosos, tremendamente famosos, y que sin embargo, como cantan en inglés, vos no te enterás que son suecos los tipos. Bueno, van a estar tocando en la Argentina. Me llamó la atención esto porque es una banda que en los 90 la rompieron toda. Esta canción la ha escuchado todo el mundo, incluso los que no. Y van a estar presentándose el 12, que es pasado mañana, ¿no? Sí, efectivamente. El jueves, ahí en el Teatro Coliseo, en el marco de su tour 2026. Bueno, clásicos absolutos, y estará tocando entonces The Cardigans allí en el Teatro Coliseo, como les decía. Primera vez en la Argentina. Mira, me llama la atención eso. Yo hubiera jurado que vinieron un montón de veces, pero no sé, era una idea mía, que eso era así. No. Por primera vez tocan en la Argentina esta banda que marcó un poco el sonido de los 90. Quédense tranquilos, en un rato escuchamos un folclorazo. Pero bueno, esto también forma parte de los sonidos de la vida de algunos. Como Patricia Bullrich,
¿no? Pobre, no, los Cardigans, discúlpenme, no tiene nada que ver, son buenos tipos, son talentosos, son músicos, todo lo contrario de Patricia Bullrich, que sin embargo es el sonido de nuestra vida. ¿Cuántas veces le hemos escuchado, desgraciadamente, a Patricia Bullrich hablar, tomar decisiones, siempre a espaldas de las mayorías, y siempre a ella le ha ido bien, ¿no? Pues sabe, huele, se da cuenta cuando tiene que saltar de un barco y subirse a otro, pero cada vez que ha sido funcionaria ha sido una calamidad para la Argentina, y sin embargo sigue construyendo su carrera. Bueno, en este momento no es funcionaria, es nuevamente legisladora, es senadora, y ayer tuvo una reunión. En esa reunión, una reunión que duró 3 horas, en esa reunión punteó con la oposición lo que tiene que negociar hoy en la mesa política de la Casa Rosada. Hay varias cosas que se ponen en juego, esto es lo que yo les decía, básicamente tiene que ver con las cuotas sindicales. Esto por un lado, tanto las sindicales de los trabajadores como las sindicales empresarias, o las gremiales empresarias. A esto me refiero, lo que tiene que ver con los aportes y las cuotas. Se llevó un reclamo por el fin de la ultraactividad, o sea, para tratar de que esto no suceda, que los convenios colectivos, aun cuando se caigan, continúen vigentes. Hay también un reclamo por la eliminación de los estatutos profesionales, no solo el estatuto del periodista, hay muchos otros estatutos que se caerían. Bueno, ayer se habló de revisar esto. El tema del derecho a huelga por los servicios considerados esenciales. Ustedes vieron que en el proyecto de ley, lo mismo que pasaba en un decreto que firmó Sturzenegger por el estatuto de la Marina Mercante, usó eso como excusa, pero en realidad lo que hacía era generar que casi todos los trabajos que tenemos sean considerados o esenciales o fundamentales, y eso limita el derecho a huelga. Bueno, se comprometió a revisar esto. Obviamente los aportes patronales coparticipables, que es lo que piden los gobernadores para apoyar la ley, ¿no? Que es la plata de ellos. Obviamente lo que se está negociando es que pueda ser gradual, que sea de acá a 3 años, que se eliminen esos aportes, o que porque claramente eso implica un ajuste para las provincias inevitable. Y después el radicalismo está pidiendo que el Fondo de Asistencia Laboral, llamado FAL, sea solo para pymes. Estas son algunas de las cosas que están negociando. La Casa Rosada está más intransigente, sobre todo con el tema de la cuestión fiscal, pero bueno, todo indica que de cualquier modo algo de esto habrá, porque si no, está claro que la ley por ahí se les complica, y lograron lo más importante, que es que hacer que incluso gobernadores que son peronistas voten en contra de los preceptos peronistas más básicos, ¿no? Entonces, eso es un gran premio como para andar desperdiciándolo por la intransigencia, en todo caso de Sturzenegger o de Caputo. En el caso de Sturzenegger es una intransigencia porque odia al Estado y lo que quiere es disolverlo por completo. En el caso de Caputo es una intransigencia porque sabe que esa guita después se fuga, y entonces hay negocios para sus socios, ¿no? Las diferencias del caso. Patricia Bullrich hablaba después de la reunión, entonces esta de 3 horas, con los jefes de bloques dialoguistas, y ella decía, la reforma ya está cerrada. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar, y todo fue una construcción en la que nos fuimos poniendo de acuerdo en mejores redacciones, en una mejor manera de expresar las cosas, así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias. Todos los bloques mañana le van a dar la última lectura, pero ya está cerrado. ¿Sí? ¿Mañana no habrá modificaciones posterior a la mesa política? No creo. Puede haber algún tema de redacción, algún tema secundario, pero la verdad que ya está lista. ¿Los senadores se comprometieron a votar en general y en particular cada uno de los artículos? Sí, tenemos una buena cantidad de votos. Igual mañana vamos a hacer un repaso último de cada uno de los votos. Así que creo que esta es una ley que va a tener el apoyo. Una ley reformista, una ley equilibrada, una ley que protege los derechos de los trabajadores y da seguridad jurídica a las empresas, así que es una muy buena ley. Bueno, ahí está, todo lo que te diga Patricia Bullrich, que es bueno, pues obviamente uno tiene que ir para el otro lado, ¿no? Como es lógico. Ahora, Patricia Bullrich dice que la ley ya está cerrada, ¿no? Y confía
en que tiene el número, yo creo que confía bien en que tiene el número. El problema es que Gerardo Martínez cree lo mismo de la Boca, ¿no? El que se estuvo reuniendo con el gobierno ahí en el Consejo del Salario. Entonces vos decís, pero muchachos, si arrancamos así estamos difíciles. Bueno, capaz que no había que arrancar ahora, capaz que había que arrancar mientras él tomaba cafecito con los tipos que nos iban a arruinar la vida, había que arrancar en ese momento la resistencia, ¿no? Pero bueno, después los inorgánicos son otros. La única organicidad que uno debería reclamar es la organicidad para la representatividad de los trabajadores, ¿no? Gerardo Martínez hablando de la reforma laboral. Si el modelo económico es de apertura, indudablemente es lo que pasó, se perdió 300.000 puestos de trabajo que eran formales. Y esto no lo digo yo, lo dice la realidad. Y uno ve la sensación térmica de la microeconomía, indudablemente genera para usted mucha el desazón. proyecto es malo en no sí, sirve, o bueno, no sirve. Pero le hago una pregunta, ¿cree que va a salir? Yo creo que va a salir, tienen los votos necesarios para hacerlo. ¿Ustedes van a dar pelea o...? No, sí, por supuesto. Nosotros tenemos capacidad para discutir con argumentos sólidos, tanto en el Senado como en diputados. Y apostamos y tenemos confianza en nuestra capacidad, nuestra experiencia, en nuestro sentido racional, en la defensa de los intereses que representamos. Bien, ahí estaba Gerardo Martínez. Entonces yo creo que va a salir, dice Gerardo Martínez. Que de cualquier modo, obviamente, mañana tendrá una movilización la CGT, que uno imagina, sobre todo a partir de el anuncio de los gremios de transportes, de la CAT, ¿no? La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, de que van a hacer un cese de actividades y una movilización que va a ser masivo. Por supuesto, el reclamo allí en el Congreso. Hay otros colectivos que van a estar también manifestándose, pero lo cierto es que tanto la senadora como uno de los dirigentes gremiales de uno de los gremios más importantes dice, no, ya está, la ley va a salir. Bueno, complicado. Carlos Tomada charlaba con Pablo Caruso a la tarde acá en Que Vuelvan las Ideas y decía lo siguiente. Yo debería estar contento, ¿no? Porque en la medida que el oficialismo fracase, bueno, en la Argentina se evitará un daño mayor y muy grande, como va a ser esta reforma laboral si se aprueba. Pero estoy preocupado porque es tal el grado de desesperación que hay con respecto a esta reforma que tiene que salir sí o sí del Senado, que todavía parecen que no tienen los números. No estoy seguro que tengan los números. Y como no se pueden permitir eso, van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa, como ya han hecho en otros temas. Y alguna vez, no sé si en off o en on, te dije, yo tengo miedo que esto se termine pareciendo una ley Banelco. Bueno, tiene razón Carlos Tomada, ya se parece a una ley Banelco, ¿no? En algún aspecto, claramente ya lo vimos con el senador Cuader, el oficialismo sabe cuando tiene que repartir. Hay allí algunos senadores que están en duda. ¿Qué pasa con Julieta Corrosa, la neuquina, ¿no? Que responde a Rolo Figueroa? ¿Qué pasa con los dos santacruceños que ayer no fueron a la reunión con Patricia Bullrich y están jugando? Tanto en un caso como en el otro, los sindicatos, sobre todo el petróleo, tanto en Santa Cruz como en Neuquén, tienen mucho peso, y esto va en contra, obviamente, de los trabajadores sindicalizados, con lo cual va en contra de todos los trabajadores, pero los sindicalizados tienen fuerza que hacer. Entonces, por allí, tanto Corrosa como Carambia y Gadano, los dos senador y senadora de Santa Cruz, bueno, quizás juegan un poco a las escondidas. ¿Qué va a pasar con Alejandra Vigo, ¿no? la cordobesa? Porque tanto ella como Martín Yarlora, que no pertenecen a la misma línea política del cordobesismo, se mostraron críticos de la reforma, pero después no dicen que van a votar en contra abiertamente. ¿Qué va a pasar con los tucumanos y las tucumanas, ¿no? Beatriz Ávila, Sandra Mendoza? ¿Qué va a pasar con los radicales sin techo, esos que no responden a ningún gobernador, como Maxi Abad, como Flavio Fama o como Daniel Cronenberger es el director de cine? Bueno,
¿Qué pasará con todos ellos? ¿Qué pasará con el bloque en el que está Carolina Moisés, ¿no? Que se muestran indignados por cierta intervención, pero después votan con el oficialismo el presupuesto. ¿Van a votar esto también? Dicen que no, pero la verdad que después de haber votado ese presupuesto y en todo caso poner alguna duda acerca del apoyo o no a la reforma laboral, ayer uno escuchaba a Gustavo Sáenz diciendo que el peronismo presiona a los legisladores para que voten en contra de la reforma laboral, y uno dice, a esta gente no se le cae la cara, ¿eh? Qué papelón. La verdad, porque claro, dan vuelta la tortilla como para que parezca lo contrario de lo que efectivamente está sucediendo, ¿no? Los que son presionados por el gobierno son ellos, porque le sacaron todos los recursos, los asfixiaron, y ahora, para darle 3 limosnas, les piden que voten en contra de los trabajadores. Y lo van a hacer. Por lo menos en algún caso de todos estos que acabo de nombrar, lo van a hacer. Vamos a escuchar al senador Carlos Linares, sí, también en la vuelta completa, hablando acerca del tema. Nos estamos enterando, cuando la vamos mirando más en profundidad, de ciertos criterios. Hoy vinieron de Salta, unos abogados indígenas, hablándome de la precarización que sabemos que hay en este país, laboral, sobre todo en las épocas de cosecha, estas cosechas hormigas que hay en este país, que claramente esta ley lo único que hace es garantizar la esclavitud. Esto que ahora va a haber un tratamiento entre patronal y empleados, lo único que se está haciendo con los pueblos originarios que trabajan en la cosecha de distintos productos en las distintas regiones, lo único que están haciendo es oficializando la esclavitud contra los intereses supremos de la OIT, que prohíbe la esclavitud en los pueblos originarios. Bueno, ahí estaba el senador por la provincia de Chubut, ¿no? Carlos Linares, obviamente en contra de la reforma laboral, o flexibilización laboral, no le digamos reforma, ¿no? Porque la verdad que, viste, el que es el dueño del diccionario te termina dominando la discusión, ¿no? Entonces, que no nos ganen aunque sea el diccionario. Vamos a escuchar a Axel Kicillof, que ayer hablaba con el Gato Silvestre, hablando, bueno, justamente acerca de esto y de este plan de exterminio de la industria y el salario. Miren, como habíamos hablado de industricidio, siendo diputado dije, industricidio en Macri, yo dije, no, este es un plan de exterminio de la industria nacional. Total. Es un plan de exterminio porque plantean de manera explícita que la producción argentina en ramas enteras, que son producto de la acumulación, que son producto de la inversión, que son producto del esfuerzo de desarrollar una industria, son producto del esfuerzo de generaciones de argentinos, bueno, que no sirven, no tienen que estar. O sea, que están yendo a un país diminuto y para poco. Si Caputo es ministro de Economía y no le gusta la productividad del sector textil, como ministro de Economía tendrá que contribuir a que mejore la productividad del sector textil. No barrerlo del mapa con un aluvión, de importaciones, cuando sobra de todo, porque Trump y porque los países no lo entienden. Están en una fase proteccionista. Cambió la etapa, cambió el manual, cambiaron los libros, cambiaron las reglas. Milei tiene los peores números de inversión extranjera de toda la serie. Un 40% abajo del promedio, desde donde empieza la serie hasta ahora. Negativa la inversión extranjera, pero un 40% abajo la parte negativa, porque el neto es negativo, la parte positiva, pero el neto es negativo, pero la inversión extranjera directa está 40% abajo del promedio, con todas las etapas, con todos los gobiernos que hubo en la Argentina. Es un desastre, es un fracaso. ¿Y qué te digo de los empresarios? Bueno, que me parece que también hay sectores empresarios que han adoptado incluso posiciones de apoyo al gobierno de Milei, y hoy los vemos en una situación de zozobra también. Ahora, y tal vez faltándole el coraje para enfrentar esto y el liderazgo para enfrentar esto. Faltándoles, y lo digo porque sí, yo hablo con sectores empresarios en provincia de Buenos Aires, creo que estamos en una situación límite. En esta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también hablaba del acuerdo
con los Estados Unidos, ¿sí? Este acuerdo que es muy parecido al que firmaron con otros países de mucho menor porte que la Argentina y que hicieron incluso menos concesiones que la Argentina. Sin embargo, casi uno podría decir que lo que recibieron a cambio es lo mismo. O sea, ir a arrastrarte para recibir muy poco. Esta es la estrategia de Javier Milei. Lo que pasa es que ahí hay una llamada al pie en el asunto. En realidad es para recibir muy poco en términos de país. En términos personales, Javier Milei está recibiendo muchísimo. No, nada más ni nada menos, lo dijo el propio Trump, se les caía, perdían, estaban perdiendo el gobierno y se los hicieron ganar a la elección del 26 de octubre. Entonces, es un montón en términos personales lo que ha recibido, claro, para nuestro país muy poquitito, pero está claro, y lo venimos viendo desde hace bastante, que este gobierno juega por la propia, lo hace Caputo, lo hace Milei, lo hace Patricia Bullrich, lo hacen todos. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando del acuerdo con los Estados Unidos. No sé ni por dónde empezar porque lo que se va develando, lo que se va sabiendo, te lo resumo muy fácilmente. Entre las tantas cosas indignantes, escuchando esto último del acuerdo con Estados Unidos, que no es ningún acuerdo, es un pacto de adhesión, ha ido alguien a firmar, podrían haberlo hecho en 5 minutos. Bangladesh acaba de firmar uno idéntico. Esta gente no negoció nada, son unos chanta vendepatria. No negociaron nada a favor de Argentina. Pues uno mira la cantidad de concesiones, la cantidad de obligaciones. Bueno, pero no sé por dónde querías empezar. Lo que pasa es que escucho y me voy sublevando, porque la verdad es que si un legislador vota esto, es o porque está entongado, o porque no lo leyó, o porque ya directamente cualquier partido político, digamos cualquier hombre de la política que tenga algún pedacito de sentimiento por su país, no puede firmar esto, es indignante. Ahí estaba entonces Axel Kicillof, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, con esta, bueno, con su opinión acerca del acuerdo. Dudaba un poco porque estaba escuchando, decía, Milei habló de Rey, no, era más temprano que le había pedido yo a Gary que tengamos el audio de archivo del momento, porque ayer se dieron dos situaciones, la verdad que esta semana va a ser rara para el gobierno. ¿Por qué? Porque es muy probable que consiga 2 medias sanciones que serán triunfos enormes, la de la reforma laboral una, la otra la del régimen penal juvenil, básicamente léase baja de la edad de imputabilidad, pero ahí hay que decir algo. Ahora retengamos la idea de que va a ser rara, porque hay que decir algo, porque ayer presentaron un proyecto que tuvieron que retirar a la tarde, así improvisado es el gobierno honesto. Presentaron a la mañana el proyecto y a la tarde lo retiraron porque era muy malo, porque tenía muchísimos errores. Aún así, sostenía lo de los 13 años de baja de la edad de punitividad, digámoslo correctamente, y el financiamiento, que era 23.000 millones de pesos. Bueno, lo retiraron y vuelven al proyecto que ya tenía dictamen, en el caso del régimen penal juvenil. Ahora, aún con todas estas torpezas, con desprolijidades, es muy probable que consiga la media sanción en las dos cámaras, una en el Senado y otra en diputados. Pero arrancó muy mal la semana. ¿Por qué? Primero, porque el juez Casanelo confirmó el procesamiento, en realidad procesó a 19 de los imputados en la causa ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, con Diego Españolo a la cabeza, pero no solo él, sino 18 personas más, todas muy vinculadas al gobierno de Javier Milei. Españolo estuvo por lo menos en 8 o 9 oportunidades solo en el chalet de la Quinta Olivos, y estuvo una cantidad mayor de veces en Olivos con Javier Milei. Era su abogado personal, era un hombre muy cercano a él y está salpicadísimo por esta situación de corrupción que, recordemos, además comenzó con audios de él mismo filtrados donde decía que el 3% se lo quedaba Karina Milei, ¿no? La investigación tiene mucho más que eso, no se queda en los audios. Y colige que hubo una estructura que claramente buscaba el enriquecimiento personal de los imputados. ¿Va a subir la investigación? Bueno, ojalá que sí, porque la verdad es que es muy claro que aquí hay una conjura muchísimo más grande que incluye a los Milei.
Este es un país extrañísimo, ¿no? Donde una 2 veces presidenta está presa porque 17 funcionarios para abajo se tomó una decisión de obra pública y un presidente parece que no fuera salpicado por nada en audios que hablan directamente del modo en el que se recaudaba y está mencionada su hermana, ¿no? Bueno, así es. Esto no es cancha inclinada directamente, es cancha completamente bombardeada, ¿no? por el poder de turno. Escuchemos, y el otro caso es el de Demian Reidel. Demian Reidel, hombre muy señalado por Javier Milei, como un hombre de muchísima confianza, un genio y no sé qué, era el titular de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, la que administra la energía nuclear de nuestro país, Atucha 1, Atucha 2, Embalse. Se descubrieron, la verdad que fue una cuestión de fuego amigo también, una interna entre ellos, se descubrió una serie de irregularidades en contratos de varias cuestiones, algunas vinculadas a la limpieza, otras a transferencia tecnológica, por muchísimo dinero. Y en el medio, el bueno de Reidel, que tenía una deuda de 880 millones de pesos, 880 millones de pesos, es una moneda, ¿no? Bueno, $500.000 más o menos, una cosa así, un poquito más, la saldó, ¿no? Mientras se producían esos sobreprecios, él en 15 días saldó esa deuda. Bueno, se hizo bastante insostenible su permanencia en el cargo y tuvo que renunciar ayer, a pesar de ser un hombre tan cercano a Javier Milei, que para Milei, yo creo que esto fue en Davos, si no me acuerdo mal, hace un par de años, Reidel tenía que ganarse el premio Nobel de Economía con él, junto a él. Escúchenlo. Mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, el Nobel de Economía Reidel quedará para otra oportunidad. Por ahora, lo que va a haber es una causa que investigue su responsabilidad en estos presuntos ilícitos. Presuntos no, ilícitos. No, la responsabilidad en todo caso será presunta. Ojalá que toquen un juez como el que está investigando la Agencia Nacional de Discapacidad y que efectivamente se avance en el tema, se avance en el asunto. Alejandra Monteoliva es la ministra de Seguridad, la de la doctrina Bullrich, y el fin de semana, el viernes, si no recuerdo mal, pero durante el fin de semana se produjo una serie de redadas o de así como de una especie de invasión en Liniers de fuerzas federales para hacer el humo del ICE argentino. Fueron a molestar a la gente que estaba trabajando en la zona de Liniers, a pedirle papeles, a romperle los quinotos cuando estaban, como decía, trabajando, ¿sí? Estaban laburando. En vez de preocuparse por otras cosas, estaban molestando a personas que estaban haciendo su trabajo. Insisto, imagen y semejanza de lo que Trump está haciendo en los Estados Unidos, ¿no? Pero ridículamente, sin un conflicto. Trump tampoco lo tiene, pero en todo caso nos importa lo de aquí, sin un conflicto real en la Argentina vinculado a la inmigración. Escuchemos a Alejandra Monteoliva hablando de ese operativo. Te pongo el ejemplo del operativo de control de permanencia del día viernes que se hizo en Liniers, ¿no? Como para contextualizar. Mire, en ese operativo, algo llamativo que, en primer lugar, la recepción positiva, y nos pasó lo mismo en Villa Celina. La respuesta de la gente, incluso extranjeros, diciendo, bueno, qué bueno que se controle, qué bueno que se identifique quienes tienen sus papeles en regla. Correcto. Y le cuento, de 970 personas que fueron registradas, controladas, extranjeros regulares, eran el 97%, 596 extranjeros. Es decir, ¿qué sucede con un extranjero que tiene sus papeles al día y que está trabajando? Absolutamente nada, por supuesto, porque está en regla.
Por supuesto, le dice, no entendí quién era el periodista, está en regla, dice. Bueno, qué sé yo, entonces ¿para qué lo estás molestando? ¿No? Si no tenés un problema en la Argentina de inmigración. Ahora vamos a volver a escuchar a Alejandra Monteoliva con otro tema que está directamente relacionado con la reforma laboral. Así que nos sirve también para la charla que vamos a tener, porque estamos en línea con el secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación, de UPCN, Andrés Rodríguez. Andrés, ¿cómo le va? Marcos Citadi lo saluda aquí en la 530. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, usted es de la idea de su compañero Gerardo Martínez de que la reforma ya sale. Bueno, nos guiamos por noticias que indudablemente todavía no están totalmente confirmadas, porque los presidentes de bloque del Senado, con el oficialismo a la cabeza, han decidido mantener en bastante secreto el tema hasta que sea tratado el miércoles en el pleno del Senado. Así que indudablemente las informaciones que vienen más se acercan a versiones que a informaciones fidedignas. Pero de cualquier manera, ellos están diciendo claramente que tienen el quórum como para aprobar en general, por lo menos, el proyecto, aunque después en el tratamiento particular que se haga por artículo hay verdaderas chances de modificar bastantes cuestiones. Ajá. Cuando esto último me resulta interesante, porque yo entiendo que, o al menos usted corríjame, que no hubo por lo menos una interlocución fluida entre los gremios y entre la CGT y el gobierno para modificar ciertas cosas, que todo se va haciendo a través de los bloques de legisladores o de los gobernadores. ¿Hay algo de lo que perjudica a los trabajadores y a los gremios que ustedes tengan expectativa de que puede ser cambiado? En el caso de los gremios, aportes nosotros rechazamos todo el proyecto. Lo sé, por eso le pregunto. La llamada modernización laboral, pero hay aspectos que atentan más, por ejemplo, todo lo que es la parte de derechos colectivos del trabajo. Sí. Eso vulnera muchísimas realidades de derechos laborales de los compañeros y compañeras. Y también, por supuesto, es un intento ideológico de desfinanciar las organizaciones sindicales. Así que, bueno, todo esto, por supuesto, recibe nuestra oposición. Ahora veremos realmente hasta dónde podemos llegar, si hay modificaciones sustanciales que pueden neutralizar todos estos embates. Y, bueno, a partir de eso, algunos aspectos por ejemplo, de los derechos individuales, podríamos indudablemente reconocerlos, pero no el total absoluto de lo que significa vulnerar los derechos colectivos y, por supuesto, el financiamiento de las organizaciones sindicales. ¿Hay abierta algún tipo de negociación entre la CGT y el gobierno en este momento? No, hay una actitud, por supuesto, de cierto margen hemos participado en el Consejo de Mayo, pero lamentablemente no dio ningún resultado, porque no se desoyó absolutamente todas las observaciones que el compañero representante hacía, y bueno, por lo tanto, realmente no tenemos un canal fluido donde podamos realmente en serio colocar sobre la mesa aspectos negociables o aspectos que hagan a la gestión. Por eso nos preocupa mucho este tema, porque retrocederíamos significativamente en lo que significan los derechos del trabajo. Es decir, los derechos del trabajo han sido conquistados tras largos años de lucha e indudablemente significan la protección del trabajador. Al contrario, desprotegerlo cada vez más y dejarlo vulnerable frente al empleador o frente a las circunstancias económico-sociales es un riesgo muy grande. Claro. Andrés, ha habido un sector de los gremios, no todos nucleados en la CGT, pero algunos sí, el caso de la UOM y otros, que se han planteado que tenían que mostrarse de un modo más combativo, más activo en las calles frente a esta reforma laboral. Hicieron una marcha en Córdoba la semana pasada, estarán haciendo hoy otra en Santa Fe, y hay otros gremios que eligieron la prudencia en todo caso y algún tipo de vía de negociación. ¿Cómo está viendo usted una cosa y la otra, en función de que no pareciera que de cualquier modo se consiguieran resultados de defensa de los trabajadores, ¿no? A ver, cualquier medida de acción gremial, sea un paro, una movilización o incluido un elemento de negociación, son tácticas, son coyunturas, son realidades que hay que medirlas en el día a día. En este momento, al ser tratado en el Congreso con otros bloques
políticos, indudablemente nosotros también tenemos que demostrar la posibilidad de acompañar por lo menos a aquellos legisladores que están en la misma tesitura nuestra, es decir, que rechazan la reforma laboral. Por eso el día del miércoles nos vamos a movilizar. Después, si la situación se logra, por supuesto, neutralizar aspectos del articulado de este proyecto, veremos, y si no se logran, haremos acciones más duras. El problema digamos, de la supuesta dureza de una medida de acción no significa nada. Es una, vuelvo a insistir, es una instancia táctica en una coyuntura, y eso se mide en el paso a paso, depende de lo que pase. Por ejemplo, si mañana también tenemos que judicializar algunos aspectos que puedan eventualmente ser aprobados, como el derecho a huelga, y lo haremos, como pasó con el DNU 70, que se lo declaró inconstitucional la justicia, o como pasó con la ley base, donde hemos modificado muchísimos artículos que contenían indudablemente limitaciones a la posibilidad de expresión libre de protesta de los gremios. Así que esto es un tema así, no se mide por si se hace paro o no paro, o sea, además todo tiene un tiempo y tiene también una circunstancia en la sociedad, porque digamos, si uno hace una medida y es fracasada, en lugar de volverse a favor, se vuelve en contra. Claro. Esta es la realidad. Claro, yo se lo pregunto porque digo, uno encuentra, y estoy mirando, por ejemplo, a nuestros oyentes que nos están escuchando mientras charlamos, que dicen paro por tiempo indeterminado, hay que ser más duro, los van a llevar puestos, esto seguramente a usted le llega también, ¿no? Tengo que, cuando usted hablaba acerca del tema de la judicialización, por ejemplo, del DNU 70/2023, yo digo, ahí hay una medida que fue efectiva, fue algo que frenó la avanzada del gobierno en este sentido, pero ¿no les da temor que en el medio de esta actitud negociadora se pierda algo? Porque el gobierno parece muy decidido a destruir los derechos de los trabajadores e incluso las organizaciones sindicales. Esto no sé si coincide conmigo. Sí, por supuesto. Este proyecto, tal cual fue redactado en su origen, hasta ahora por lo menos, encierra ideológicamente un ataque al movimiento sindical. No es una cuestión para crear empleo. A ver, primero que ninguna reforma de ninguna realidad laboral crea empleo. Lo que crea empleo realmente es la posibilidad de inversiones que pueden ser nacionales o extranjeras, pero inversiones en actividades productivas que puedan generar entonces la toma de mano de obra. Así que esto no va a generar empleo. De cualquier manera, vuelvo a insistir, es decir, si fue concebido por supuesto, somos conscientes que este gobierno tiene una posición ideológica antisindical. Ahora, veamos hasta dónde puede llegar el Congreso con su conformación de bloques, hasta dónde pueden llegar alguna variable negociadora, y eso lo mediremos de acuerdo a esas circunstancias y después resolveremos qué hacer. Es decir, no podemos adelantar hipótesis cuando todavía esto está en tratamiento, que además después tiene que pasar a diputados, donde también indudablemente puede generarse otro clima como para neutralizar más cuestiones. Así que tenemos que ir paso a paso. Andrés, ¿cómo está viendo, en esta misma línea ve la posición de los gobernadores? Sobre todo pienso en algunos gobernadores peronistas que bueno, tienen buen diálogo con el gobierno. Y sí, lamentablemente hay gobernadores que lógicamente tienen que gestionar y por supuesto en las negociaciones que entablan con funcionarios del oficialismo generan una suerte de intercambio. Mi opinión personal es que lamentablemente van a fracasar, porque el gobierno está en un ajuste permanente. Es decir, le puede dar una situación muy circunstancial a un gobernador, que después tampoco puede salir realmente airoso frente a la posibilidad de su gobernanza en la provincia. Es decir, yo creo que esto le lleva a un desgaste muy grande, porque las cosas más importantes que pueda tener un gobierno provincial desde la nación tienen que ver con recursos genuinos que le permitan incentivar la obra pública, que le permitan realmente generar obras importantes. Bueno, todas estas cuestiones están limitadas, está totalmente, ya desde el del principio del gobierno del actual presidente se cortaron un montón de estas erogaciones, y las provincias están cada vez más con dificultades, incluso hasta para asumir lo más básico, que son los sueldos del personal. Así que esto va a crear lamentablemente una continuidad del ajuste.
Y le pregunto por el área específica, digo, porque cuando uno mira, hoy se va a conocer el índice de inflación, con más o menos retoque, pero en todo caso lo que se ve es que esa desaceleración que se había visto en un momento de la inflación ya quedó atrás y que hoy tenemos una inflación bastante instalada. Es cierto que en niveles menores por ahí de lo que sucedió en 2023, pero muy fuerte, y eso hace que el poder adquisitivo de los trabajadores se vaya deteriorando momento a momento, y en particular el de los trabajadores estatales. Le pregunto por esto porque digo, en el medio de esta discusión de reforma laboral, uno ve que los trabajadores estatales están siendo despedidos o han sido despedidos y además han perdido mucho poder adquisitivo. Digo, ¿cómo se planta en esto esa realidad de los que usted representa? Bueno, estamos en la misma. Todas las actividades laborales han sufrido pérdida de poder adquisitivo. Ninguno pudo superar la inflación, ninguna actividad, ni estatal ni privada. Y por lo tanto también, en el caso particular del Estado Nacional, se ha expulsado muchísima mano de obra, y en el caso de los privados también han cerrado un montón de pymes y de empresas importantes con la consiguiente desocupación de gente. Así que en este estado estamos. Bueno, esto es lo que todos estamos intentando enfrentar. Veremos cómo evoluciona la situación, pero nosotros desde el campo sindical no vemos realmente en serio una construcción de un plan económico sólido que pueda permitir un crecimiento y que pueda permitir entonces realmente en serio a generar mayor ocupación y mayor desarrollo y producción en el país. Eso ya lo dijimos muchas veces. La última, Andrés, porque usted hablaba de momentos, ¿no? de táctica. ¿Le parece que, o cuándo le parece que llegaría el momento de un enfrentamiento mayor? Porque uno ve que la calle se va recalentando, ¿no? Seguro que usted también lo está viendo esto, que hay una situación social que empieza a deteriorarse momento a momento. Estamos mirando y en Rosario hay un acuartelamiento de policías, situaciones que no son deseables, por supuesto. Pero ¿cuándo le parece que...? No tengo una fecha precisa. Esto hay que medirlo, como dije hace un rato, en el devenir de los acontecimientos. Y uno lo ve también en ejemplos históricos en otros lugares del mundo. De golpe y porrazo, digamos, está todo tranquilo, y de golpe y porrazo hay una manifestación impresionante donde, qué sé yo, se genera un montón de acciones muy fuertes. Es decir, hasta la propia Estados Unidos, con el ICE, generó en Minnesota movilizaciones impresionantes de gente, lógicamente, condenando semejante comportamiento con la política migratoria. Bueno, estas son realidades que suceden en el mundo y suceden, por supuesto, en muchas partes. Lo que pasa es que muchas veces explotan de golpe, lógicamente por la acumulación de muchas injusticias, y esto entonces, bueno, generan la posibilidad de desarrollar una acción tendiente a cambiar la realidad. Andrés, gracias por estos minutos que nos ha brindado. No, por favor, a sus órdenes. Que esté muy bien. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Bueno, es difícil a veces conversar sin ser injusto, sobre todo cuando es cierto, yo digo, ¿por qué lo planteo? Lo planteo por un convencimiento que es el siguiente. Es cierto que la acción más efectiva contra el intento de barrer con los trabajadores, contra los derechos de los trabajadores, que se ha hecho, fue la presentación judicial de la CGT. Entonces esto no puede dejar de ser tenido en cuenta. Ahora, también, y creo que lo hemos hecho en la charla, uno tiene que señalar la pasividad de cierto sector a la hora de plantarse en la calle a dar la batalla. Las dos cosas conviven, me parece a mí, en el análisis. Por supuesto que esto último que acabo de decir, cuando uno ve a otros gremios como la UOM, o los bancarios, o los aceiteros, o las dos CTA, que están en la calle, en la pelea, uno dice, y bueno, esto es lo que me convoca, ¿no? Pero es verdad que la presentación judicial fue muy efectiva. Entonces, no sé, me parece que vivimos en un tiempo raro. Yo estoy con Ricardo Quintela, ¿se acuerdan ustedes que charlábamos hace unas semanas? Y Ricardo Quintela decía, con esta gente no se negocia, este gobierno hay que enfrentarlo, no queda otra, ¿no? Un gobernador en una posición completamente distinta y de menos sumisión que la de la mayoría. Pero bueno, las charlas también hay que escuchar, digo, si uno se queda con el microclima de los que piensan exactamente como uno, estamos en el horno y tenemos que escuchar. Me da la sensación, me quedo siempre con la sensación de que
el movimiento obrero organizado, o al menos los dirigentes que están más encumbrados, no están viendo el tsunami que se nos viene. Que se les viene a las organizaciones y que se nos viene a los trabajadores. Insisto, con la excepción de los que acabo de decir, que son los gremios que están en lucha, ¿no? Pero eso es una sensación que también tiene un costado de verla desde la tribuna, ¿no? En la discusión, bueno, por ahí hay otros elementos a tener en cuenta. Cerremos con Alejandra Monteoliva, con el último. ¿Por qué? Porque recién escuchábamos a la ministra de Seguridad hablando de que ella está, en realidad, copiando el ICE, pero acá en la Argentina, al cohete, persiguiendo personas que estaban trabajando en Liniers, molestándolos, todavía no de un modo tan agresivo como lo hace Trump en los Estados Unidos, pero todavía por ahí terminan en eso. Y ahora va a Alejandra Monteoliva a hablar de qué es lo que pasa con los efectivos de seguridad, de las fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque te da te traza un panorama en pocos segundos sin darse cuenta de lo que está viviendo la Argentina. Escúchala. Contribuyen poco. Sí, no olvidemos que muchas veces nuestros efectivos de las fuerzas, en general, a veces son los únicos que tienen un recibo de sueldo en un grupo familiar, en un recibo de sueldo formal. Y muchas veces el endeudamiento, porque tenemos toda esa información, es indirecto, sale de garantía de la mamá, el cuñado, la prima, y son situaciones complicadas. No, yo lo que le decía, perdón, interrupción, es que hay gente que... Bueno, ahí estaba entonces charlando con Jonathan Viale, entrevista es otra cosa, pero charlando con Jonathan Viale, Alejandra Monteoliva, y haciéndose cargo de una realidad, y es que la precarización laboral termina en estas cosas, ¿no? Hoy, bueno, hay novedades acerca del soldado suicidado en la Quinta de Olivos, que estaba siendo apretado por unos extorsionadores en redes sociales. Muchas veces se meten en circuitos de préstamo que después los terminan complicando, y de eso hablaba la ministra Alejandra Monteoliva. Claro, muchas veces el policía, el gendarme, el prefecto es el único que tiene un recibo en toda la casa, todos los demás changuean. Bueno, eso es lo que quiere consagrar este gobierno. Lo que ella está describiendo como algo que quema cana es lo que el gobierno está consagrando con la reforma laboral. ¿Sí? Va a pasar con todos, hasta por ahí ni siquiera el efectivo de la Fuerza de Seguridad tiene un recibo completamente blanqueado, ¿no? Esto es lo que efectivamente sucede. Che, no dimos los sorteos, ¿los damos ahora? ¿Les parece bien? Sí, porque, bueno, arrancamos distinto, porque teníamos notas y todo eso, así que aprovechamos ahora para decirles que participen. Obviamente el viernes va a haber sorteo de Nutrion Vita. Tienen que anotarse ¿dónde? En el 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Ahí están participando. Durante toda la semana estaremos recopilando los datos de ustedes para después hacer el sorteo de 50.000 pesos, ¿no? Es el voucher, 50 lucas el viernes. Y además el libro de la LEF, que en este caso es un pack, son 2 libros, no es uno solo. Va a ser entregado al ganador o ganadora en su domicilio. En este caso es el pack combo de José Pablo Feynman, Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina. El tomo 1 y el tomo 2. El que los gana se lleva los dos. Lo vamos a estar, obviamente, también anunciando durante la semana, y hacemos el sorteo el viernes. Ahí entonces van a tener ustedes la posibilidad de concursar. Y hay un par de entradas para ver a Ariel Prat el 21 y el 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, ahí en Avenida Benito Pérez Galdós 93, un par de entradas para ver ese jugular maravilloso que es Ariel Prat, y un par de entradas para ver a Guillermo Piccolini hoy, eso se sortea hoy obviamente, para ver a Guillermo Piccolini hoy. Guillermo Piccolini, un monstruo. Perdón, mañana, hoy es 10. Ah, mañana es 11, cierto, claro, ahí está. Perdonen, tengo una semana medio particular, porque lo único que pienso es en el 13, ¿no? Que ustedes ya saben que tengo una cita con la vida. Pero Guillermo Piccolini, gran artista, un gran músico, hizo con Roberto Pettinato Pachuco Cadáver, un músico extraordinario en España y en la Argentina, ha hecho cosas fabulosas. Va a estar tocando, él tiene una banda que tenía que se llamaba Venus, que era buenísimo.
y los Toreros Muertos, ¿no? Esto formó parte de los Toreros allá en España, pero a mí me gustaba mucho una banda que había armado que era de él, que él cantaba, que se llamaba Venus. Tiene un tema que se llama Moisture, que era buenísimo. Cantaban en inglés, pero era muy buena la banda. El miércoles, entonces, 11, mañana, a las 21 horas en la Biblioteca Café, ahí en Marcelo T. de Alvear, 11:55, también traemos un par de entradas. Entonces, entrada para Ariel Prat, entrada para Piccolini, los libros de la LEF, Nutrion Vita, ¿qué más querés, hermano? Ahí va, esto es Moisture, mirá, está bueno esto, ¿eh? En inglés, hoy estamos en inglés. Medio Talking Heads, nada cosa. Pero argentino, mega bueno esto, vamos. Ahora venimos con una samba, les prometo, prometo, en serio. Recontra Talking Heads, ¿no? Sí, suena igual que la banda. Ahí está, de Brian Ferry. Bueno, de Idol. Efectivamente. Pero me gustaba esto. Bien, 9:12 minutos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende en San Telmo. Enamorados de la patria. Radio, café concert, pantalla gigante donde contribuimos a nuestra memoria y artistas invitados. Y esto es para ti. Los esperamos. Sábado 14 de febrero a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. A las madres, las abrazamos entre todas y todos.
No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Qué hermosura esto, qué belleza, es el chango, es Pasiuk. Le metimos un poquito, no le pusimos una zambita, le pusimos un tema de Spinetta, pero tocado por el chango, que es un monstruo, ¿no? Un animal total. Qué belleza. Che, se produjo una situación muy particular, ya está llegando Rinco y se va a producir un evento extraordinario porque nos cruzaremos levemente en el aire, nos disolveremos en el éter como si fuéramos uno solo. Mientras tanto, les cuento que se produjo una situación muy particular, se incendió un despacho en el Senado, el de la senadora Andrea Cristina del PRO de Chubut. Todo indica que fue una pava eléctrica. Una situación muy rara, estoy viendo las fotos y es efectivamente un incendio absoluto, lo que se produjo en el Senado. Había una pava eléctrica que parece que estaba enchufada y se produjo este incendio, muy particular. Bueno,
rarísima la noticia, justo en un momento en el que digo, está bien, igual faltan 2 días para que haya sesión, pero hoy a la tarde hay un encuentro de labor parlamentaria en el Senado, perdón, no faltan 2 días, mañana es la sesión, va a haber un encuentro de labor parlamentaria para ver efectivamente a qué hora se va a votar y todo esto, seguramente va a ser al mediodía, como siempre sucede en el Senado, y dicen que se votará alrededor de las 11 de la noche. Mañana Unión por la Patria tiene decidido que todos sus senadores estarán participando de la sesión. Bueno, ahí está Rinco. No sé, estamos mal con Rinco, no se quiere cruzar conmigo. Yo digo, bueno, está bien, no importa, pongamos un tema. No, está arreglando lo que viene, así que ahora ponemos un poquito de musiquita y ya una tandita y ya se sienta Rinco a terminar este maravilloso programa, con ustedes. Ahí va, 9:21. La Flor Azul de Mario Arnedo Gallo, versión con la voz poderosa, única de Divididos. Muy bien, estamos acá en la querida radio de las madres, en Caballero de Día, y nos vamos a una tanda y ya volvemos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 9:29 acá en la querida Radio de las Madres, en la querida 530. Estamos en Caballero de Día y tenemos el placer inconmensurable de conversar con una gran amiga de la casa y colega de la casa, la doctora Salvo. Doctora Salvo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda, Rinconet? Ya extrañaba esas presentaciones. Sí, no, yo también. Y es como una previa al sábado. Donde... Así nos vamos preparando, de a poco, más tirando. Doctora Salvo, el otro día, en tu larga cruzada contra la idea tóxica de la industria del juicio, que vos bien decís que no existe, mencionaste algo que me parece muy importante, que son las quiebras fraudulentas. La quiebra fraudulenta es cuando un empresario fraudulento justamente disfraza sus desmanes, digamos, los desmanes corporativos, en una quiebra. Eso se llama quiebra fraudulenta, y vos lo que decís es, no es porque existan quiebras fraudulentas que estamos exigiendo cambiar la ley de sociedades, ¿no? Al contrario, decir, hay quiebra fraudulenta, eso es un problema. En cambio, por el porcentaje mínimo de juicios laborales, queremos cambiar la ley de contrato de trabajo. ¿Cómo es eso? Y se entiende simplemente porque hay un poder de lobby atrás. En este caso,
muy fuerte de la Asociación de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo. Ustedes saben que las ART son un sujeto que se incluyó en el contrato de trabajo un tercero ajeno que asegura una obligación que está a cargo del empleador a partir de 1995 con una ley que tuvo la mayor declaración de inconstitucionalidad casi de la historia. Entonces son aseguradoras intentando velar por la salud de los laburantes cuando le cobran una prima al propio empleador. Pero ¿por qué digo que en realidad es un lobby de las aseguradoras? Porque justamente tienen que pagar por los juicios laborales que hace unos años atrás dirían se cortan un brazo para cobrar una indemnización. Yo he escuchado argumentos de ese estilo para justificar el por qué se reclama, por ejemplo, un bajo índice de incapacidad en un juicio laboral o un pago de una prestación insuficiente en un juicio laboral contra una aseguradora de riesgo de trabajo. Es decir, cuando hay un sujeto financiero intermediando, empieza el lobby para instalar esto de que existe algo así como una industria del juicio, cuando nada se dice acerca no solamente de las quiebras, sino de juicios de daños y perjuicios. Es decir, la posibilidad de hacer un juicio sin fundamento existe en cualquier tipo de reclamo judicial. Lo cierto es que sucede en los juicios laborales. Bueno, sucede que tenemos un gobierno que necesita ya de un tiempo esta parte, pasó con Mauricio Macri, pasó en otra parte de la historia, en nuestra República Argentina, no quieren pagar justamente por sus incumplimientos patronales. Pensemos, por ejemplo, el tema de las contribuciones o los aportes que tu empleador te retiene mes a mes cuando estás registrado, y de repente llegás y ves que no te podés jubilar, o haces una consulta básica ante la página de ARCA y te das cuenta que no te hicieron los aportes. Eso es tu dinero. Sin embargo, al parecer las moratorias es para gente que no hizo nada, no trabajó y la estamos pagando todos. Entonces hay un desconcepto en ese sentido que se utiliza hoy en día para que pase una reforma laboral. Pero esto no podría ser posible también si no estaría la justicia laboral, que la verdad que es una justicia que sabemos que se creó en 1944 al solo efecto de que se cumpla la ley laboral, en una relación asimétrica, desigual, lo que parece que quieren desinstalar hoy en día o las nuevas derechas. Entonces esa justicia laboral también peligra. Y también peligra porque hace muchos años ya lo intentó hacer Mauricio Macri, se quiere hacer el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una justicia, lo sabemos, cuyo tribunal superior, cuya Corte Suprema, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires es muy afín al sesgo macrista o al sesgo corporativo, ¿no? Entonces, ayer, muy desapercibido, pasó un decreto que lo que invita es al jefe de gabinete a hacer acuerdos para efectivizar ese traspaso. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver? Y bueno, tiene mucho que ver con la reforma laboral, con la precarización o la destrucción de todos los bastiones de protección del trabajo. El trabajo ya no se está protegiendo en la política económica, tampoco se está protegiendo la industria, sin trabajo no hay justicia social. También hay un claro sesgo de reducción de derechos colectivos del trabajo, la huelga, la negociación colectiva, negociaciones colectivas que vienen rincopisadas desde el año pasado, que no puede haber paritarias superiores a lo que sucede al índice de inflación, también malversado, lo que está pasando con el INDEC, parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver. ¿Y cuál es el último bastión que va, entre comillas, proteger a los derechos de los trabajadores o declarar por ejemplo, esta reforma o lo que fue la ley de bases inconstitucional? La Justicia Nacional del Trabajo. Y va a terminar todo en la Corte. Esta Corte ya sabemos que es profundamente antilaboral y que ya lo ha hecho respecto de las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, los intereses en los créditos laborales de juicios que duran muchísimos años. Bueno, este decreto salió ayer, invitándolo a Adorni a hacer este acuerdo para terminar de traspasarlo. La verdad que a mí, te digo, Rinco, me da un poco de pudor hablar de argumentos legalistas porque ellos hacen lo que se les canta, esta es la realidad. Sí. Nosotros tenemos una ley que organiza la Justicia Nacional del Trabajo, que es la famosa ley Cafiero, la ley 25.488. En rigor, de verdad, no podrían hacer eso sin modificar esta ley que pase por el Congreso. Pero la verdad que ayer invitaron con este decreto a hacer lo que hace mucho tiempo vienen haciendo, hacer lo que hizo la Corte, no sé si recuerdan, el fallo Levinas, uno de los últimos días del año 2024, para poner como Tribunal Superior al Tribunal Superior de Justicia,
y la verdad que ya estamos viendo cómo se desmadra todo o cómo se destruye todo el andamiaje de protección laboral. Y con la justicia no va a ser la excepción. Así que hay que estar en alerta porque todo el esqueleto está siendo dinamitado. Y el Poder Judicial no es la excepción. Bueno, recordemos que la Corte Suprema no ha dicho nada, no ha opinado sobre el DNU 70 y la ley Pasta Base que configuran una reforma constitucional de querusa, digamos. Totalmente. Sigue mirando para otro lado, con lo cual ya tenemos ahí un indicio de lo que haría. Recién Sturzenegger en un tuit decía que la forma de trabajar está cambiando, está mutando, y se vanagloriaba de que haya cada vez menos trabajadores registrados y cada vez más autónomos, cuentapropistas, etcétera. Se vanaglorian de una catástrofe. Y de una catástrofe que digamos que pasa también en el mundo. Ellos quieren un modelo de negocio, bueno, Vale Di Croce lo dice frecuentemente, importar un modelo de negocios especulativo y financiero que, digamos, surgió o explotó después de la crisis de Lehman Brothers, y que la verdad que lo vemos en todo lo que es la uberización de la economía. Ese modelo de negocios no contrata trabajadores en forma dependiente, tiene muy pocos trabajadores registrados, que reconoce la relación de trabajo dependiente, y tiene muchos cuentapropistas. Y la verdad que volver al cuentapropismo no disuelve las relaciones de poder que en la realidad existen una relación de trabajo. No es que el patrón va a dejar de tener poder de dirección de tu propio trabajo, poder de organizar la empresa, un poder disciplinario, porque vos figures con un monotributo. El poder, no podemos tener ese pensamiento mágico, no se disuelve la existencia de la relación de dependencia porque una ley lo diga. De hecho, bajo esta sintonía está yendo la Unión Europea, que dice, a ver, muchachos, a partir de diciembre del año 2026, todos los trabajadores bajo este modelo de negocios, de transporte de personas, de mercaderías, de redes sociales y demás, van a tener que estar en relación de dependencia. Y la Argentina está retornando al coloniaje, obviamente, y retornando al mundo préstado social de derecho, porque lo que intenta es volver a esa falsa igualdad que no existe. Nati, ¿cuál es tu impresión sobre lo que va a ocurrir? ¿Te parece que hay una hegemonía, digamos, oficialista que va a lograr que esta ley se imponga? Y al parecer en el Senado ya estarían los números, y creo que, o sea, a mí no me gusta hacer una agorera del pesimismo, ¿no? Porque me parece que las realidades se cambian con movilización popular. Y de hecho lo vimos hace muy poco, en el 2017, con la reforma previsional que fue, digamos, el punto de partida al final del gobierno de Mauricio Macri. Pero la verdad que creo que al parecer estos números en el Senado están, el apriete a los gobernadores ha surtido efecto. Bueno, veía que, por ejemplo, el gobernador de Corrientes, que ya se pronunció un poco en contra de la reforma laboral, tal vez no por la reforma laboral en sí misma, sino por la mengua en la coparticipación, ya no lo recibieron ayer. Entonces, me parece que es un gobierno que hace gala dictatorial de la imposición de su nudo poder, y no trepida en eso, ¿no? Va y usa el poder y ya. Y creo que vamos a ver qué pasa ahora en diputados. De acuerdo. Pero no me gustaría ver cómo asistimos a una nueva ley Banelco, por ejemplo. No, seguro, pero bueno, como vos decís, queda la calle, queda la respuesta popular. Natalia Salvo, muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo muy grande, queridos amigos. Un abrazo para vos. Nos vamos y volvemos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Volvemos con Caballero de Día en la querida radio de las madres, la 530. Bueno, ayer procesaron a
18 funcionarios de la Andis, de la cerrada Andis, incluyendo a Spagnuolo por asociación ilícita, coimas, etcétera, etcétera. ¿Qué decía el presidente de los pies de Ninfa hace apenas unos meses? Mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial. Bueno, el segundo audio es el presidente de los pies de Ninfa diciendo que son chimentos de peluquería. Bueno, parece que no eran chimentos de peluquería lo que ocurría en Landis. El otro audio es un momento epifánico donde Milei dice que con su jefe de asesores, en aquel momento jefe de asesores, Damián Reidel, está escribiendo una nueva teoría económica que va a revolucionar la economía intergaláctica y que sería premiado con un Nobel. Tal vez eso no ocurra. Reidel dejó de ser jefe de asesores y ahora dejó de ser titular de Nucleoeléctrica. Pero más allá de estos dos casos que surgieron ayer, creo que lo relevante pasa por otro lado. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en la ex Andis? Bueno, un ñato que era el cobrador probablemente de la primera dama, de Karina Milei, el famoso 3%, que distribuye eso, y que son millones de dólares, lo cual es absolutamente indignante porque, por otro lado, retaseaban a las personas con discapacidad recursos. Pero la verdad, lo grave de este asunto no es el 3% miserable que se llevaban, sino que cierren la Andis. Es decir, ese es el tema, ese es el modelo. La comparsa de Milei, primera dama, Spagnuolo, Reidel, todo eso, la comparsa es instrumental. Es lo mismo que pasa con Nucleoeléctrica. ¿Cuál es el objetivo de Reidel y que lo está logrando hasta ahora? Es frenar el desarrollo nuclear de la Argentina. Frena la construcción de reactores, el CADEM, que es un proyecto. El CADEM surge en los 80, se elabora hasta los 90, donde Carlos Menem frena eso, relanza los gobiernos kirchneristas, lo frena Mauricio Macri, relanza Alberto, lo frena él. ¿A qué voy? Lo que están haciendo estos niatos es aplicar un plan de negocios, con muchos perdedores y unos pocos ganadores, y aplica lo que le pide Estados Unidos, que es frenar el desarrollo nuclear. Más allá del payaso Reidel diciendo que en la Patagonia iba a hacer un desarrollo de inteligencia artificial, la estupidez de decir que la Argentina tiene grandes recursos, pero lamentablemente está poblada de argentinos, es el tema menor, es instrumental. La comparsa es instrumental y va a volar por el aire más temprano que tarde, porque los que hoy la defienden, mañana la tirarán a la basura. El problema grave que denota tanto Andis como Nucleoeléctrica no es ese, sino que el 0,1% más rico de la Argentina apoya este modelo de destrucción industrial. Si tenemos a Paolo Roca, a Marcos Galperín, a Bulgeroni aplaudiendo la destrucción industrial, científico-industrial de la Argentina. Eso es lo que nos debería preocupar, más allá de las truchadas módicas dentro del saqueo de Toto Caputo y Sturzenegger, las truchadas módicas de la comparsa de turno.
2000 vidas. Estamos escuchando un tema del dúo de pop rock El Mismo, que tenemos el agrado de tener en vivo acá en la radio de las Madres. José Macegosa, Mace en voz y guitarra, y Oscar García Bragado en guitarra. Muchísimas gracias por venir. Un dúo catalán, un dúo de Barcelona, y nacidos y criados en Barcelona. Así es, estamos encantadísimos y muy honrados de estar en vuestra radio, la radio de las Madres. Silvio, muchas gracias por recibirnos. Y sí, somos autóctonos somos más barceloneses que el Camp Nou. Porque Barcelona, como Buenos Aires, es una ciudad donde hay nacidos y criados, pero hay muchos no nacidos. Es una ciudad, una de las de las bellezas de Barcelona es esa profusión de neo barceloneses que llegan no solo de España, sino de todas partes del mundo. No, evidentemente, como las grandes urbes, pues tienen eso, ¿no? Que es una mezcolanza de sabores, que es lo que verdaderamente hace rico, yo creo, a los pueblos, a las ciudades, y lo bonito, sí, es un lugar donde mucha gente llega en busca de sus sueños, o simplemente viene de vacaciones y se queda porque le gusta la playa y sí, muy buen tiempo. Y come rico. La última el año pasado estuve en Barcelona y notamos algo que me pareció fascinante, que eran cafés típicamente barceloneses que estaban administrados por por extranjeros, por lo general chinos o de la ciudad de China. Investigamos y había como una especie de acuerdo donde los dueños de esos cafés, le pasa como a muchos, que los hijos buscan otros horizontes comerciales, trabajan en otras cosas. Entonces los extranjeros venían a salvar una tradición, la tradición del café, que a todos nos gusta, el bocata de manchego, una cervecita, el pan frotado, pero como me pareció que era fascinante como la tradición, una tradición nacional iba a través de inmigrantes, digamos, que va en contra de una cierta idea que hay ahora por todo el mundo de que los inmigrantes son un problema. Sí, lamentablemente es una corriente que se extiende. Yo creo que realmente cualquiera que viene a ganarse el pan a un sitio, si viene a ganarse el pan es porque seguramente no está en su sitio como le gustaría estar. A nadie le gusta dejar su tierra voluntariamente. Entonces, a partir de aquí, cualquier necio que piense lo contrario, que esa persona lo hace por joderte a ti o porque que te diga, no, tú serás más pobre porque otro pobre viene a joderte a ti. Claro. Eso es un gran éxito de una parte de los más ricos, es convencer a la clase media que el problema son los de abajo, que vienen por sus recursos, y no los de arriba que se quedan con cada vez más. Pero bueno, en Argentina pasa también algo parecido. Los nietos de españoles, de italianos, de judíos de Europa Central, algunos empiezan a tener una reacción adversa hacia los nuevos migrantes, digamos, diciendo, no, los paraguayos, y yo decía, pero che, es exactamente lo que decían los fascistas en los años 20 o 30 sobre tus abuelos. Podría ser tu abuelo ese. Claro, podría ser tu abuelo. Uno me decía, no, pero es diferente porque mis abuelos vinieron a trabajar. Yo digo, pero che, en aquella época no decían eso. Los fascistas de aquella época no decían que venían a trabajar. Nosotros vinimos aquí. O sea, quiere decir, Argentina es una potencia mundial, y España tenemos un dictador, estamos jodidísimos, y a principios de los 40, pues bueno, todos nos llaman gallegos. Claro, sí. Ayer lo hablaba precisamente en una cena con compañeros músicos, no necesariamente porque fuesen de la región de Galicia, sino porque era el punto más cercano que había con América, con Argentina en este caso. Entonces gente se cruzaba todo el país por no dar la vuelta al Mediterráneo o al Estrecho de Gibraltar, o dar la vuelta por Portugal. Entonces llegaban hasta el puerto de Galicia, salían de allí. Entonces, como los barcos venían de Galicia, pues todos éramos gallegos. Todos eran gallegos,
Sí. Bueno, mis abuelos eran gallegos. Esos eran de cerca de Orense. Bueno. Pero era muy divertido mi abuela haciendo ravioles, ¿no? Preparando ravioles, que como la cultura, digamos, en Masí, en su pueblo, jamás hubo ravioles ni nada que se le parezca, pero era como absolutamente normal. Bien, cuéntenos, ¿cuándo surgió el dúo, el mismo? Pues José y yo veníamos de tocar en otro proyecto, que estuvimos allí pues unos 9 años así tocando juntos, y hubo un momento en que esa banda pues se disolvió, y José y yo teníamos ganas de hacer pues canciones un poco diferentes, acercarnos más al indie y a canciones un poco más del corazón, por decirlo de alguna manera. El proyecto anterior era muy rock and roll clásico. Y en aquel momento pues surgió un poco la idea de empezar a componer ese tipo de canciones. Y fue una época curiosa porque esto fue pues justo antes de la pandemia, o sea, nos pilló ya con un montón de temas preparados, la pandemia, que justo íbamos a venir aquí a Argentina para producir lo que iba a ser nuestro primer disco con Ricardo Tapia, de la Mississippi, que nos había invitado para venir aquí a grabar, y justo nos cayó la pandemia encima. Pero esto viene ya claro, lo llevamos preparando años al final, entre una cosa y otra. Cuando hablas de más de corazón, ¿sería la componente más pop, más pop sobre el rock? Yo creo que lo digo más desde un punto de vista sobre todo de letras, eso José lo puede explicar también mejor, porque sobre todo allí es de donde nacía la intención del proyecto, de poder hablar de cosas distintas de las que hablábamos hasta entonces. Sí, es un poco eso. Digamos, nosotros llevamos 10 años haciendo un proyecto más estoniano, por decirlo de alguna manera, en el cual se habla más de noches, de excesos, de chicas, de coches, de rock, ¿no? Un poco del rock and roll. Y conforme te vas haciendo más mayorcito, te caen las buenas preguntas, ¿no? Entonces empiezas a cuestionar las cosas. Entonces hay que hablar de otras cosas. Nosotros teníamos mucha musicalidad y queríamos explorar otros caminos y no teníamos prejuicios a la hora de probar y de coquetear con ciertos estilos y de tener esa mezcolanza de sabores. Y comenzamos a escribir desde otro lugar un poco sobre las cosas que nos motivan, que nos preocupan, que nos joden, que amamos, y queríamos salir un poco de lo que veníamos haciendo, que está muy muy definido y también está más limitado. Hablando de límites, leí que los conciertos en vivo suelen ser con tres músicos más, es un quinteto. Y hay algo que no sé exactamente, que me gustaría tener más información, que es como que el público se convierte en una parte activa e indispensable del espectáculo. ¿Cómo es eso? Sí, a ver, nosotros somos una banda de directo, tenemos un directo muy potente y siempre es prioritario para nosotros que desde el minuto 1 el público esté encendido. Entonces lo hacemos partícipe. Utilizamos todos los trucos sabidos y habidos por el rock and roll, todo lo que inventó el amigo Chuck Berry. El querido amigo. Sí, el querido amigo que lo inventó todo. Siempre hacemos arreglos específicos en las canciones para que el público pueda participar, pueda cantar y hacemos una fiesta. Entonces es un elemento más, es como el sexto miembro del público. ¿Y cómo funciona en general? ¿Funciona bien? ¿La gente se prende, se queda congelada? ¿Considera que ustedes ahí, ellos allá? Aquí en Argentina en general, bueno, ahora acabamos de volver de tocar en Paraguay, en el Cosquín de allá. El Cosquín de allá, sí. Y también ha sido bastante la misma sensación. Aquí el público se entrega mucho más fácilmente, creo que tiene las orejas mucho más abiertas a descubrir algo nuevo, y si le gusta, y si no, pero es como mucho más fácil entrar. A veces cuando tocamos por Europa ha pasado a veces que es más difícil, como que el público, si no conocía ya tu repertorio de antes, pues es una banda nueva, como que no le da tanta oportunidad inmediatamente a ver qué es lo que hay. Yo creo que realmente es una cuestión de idiosincrasia existencial. Quiero decir, ustedes son apasionados en el fútbol, son respetuosos con el arte, son respetuosos con sus tótems, con sus artistas. Cuanto más mayor se hace el artista, más se le venera. Entonces es una cuestión de, para nosotros, bueno, coño, es que hay un documental
que lo explica, ¿no? Lo del mejor público del mundo, en Netflix está, que sale Mick Jagger, sale Bruce Springsteen, Sí. sale AC/DC. Sí, hay como una... Hay un documental. Y cuando el público empieza a cantar, el cantante se queda mirando. Gente sin camiseta, con las banderas, y hay una cosa... Entonces, claro, nosotros siempre somos muy respetuosos y a cada país donde vamos intentamos siempre hacer a modo de regalo un guiño. Estos dos gallegos pues van a cantar un tema de Charly García o un tema de Papo o un tema en función de la zona también donde vamos, ¿no? Del tipo de público y tal. Y esa medida, es un concierto a medida. Y funciona muy bien. Y luego, pues, como bien ha dicho Oscar, la gente abre las orejas. Y es muy de escuchar los textos, sobre todo. Y eso es muy bonito. Si quieren, podemos escuchar otro tema. Sí. Como un sismo en su epicentro, la inmensidad del mar adentro, espídica y vertiginosa, rebosa generosidad, bella paleta de colores. Escuchamos un tema de ustedes, no es cualquier tema, es un tema dedicado a Buenos Aires. Sí. ¿Cómo llegó ese enamoramiento por nuestra ciudad? Esto lo explico siempre. Desde chico, Buenos Aires tenía, para mí, no sé, si es verdad que hay otras vidas previas o venimos de otros lugares, estoy convencido que en otras vidas tuve que ser argentino, porque desde chiquitito siempre tenía una admiración y una nostalgia por algo que no conocía. Entonces eso es raro cuando te sucede, ¿no? Yo desde pequeño veía las películas de Lupi, de Alterio, escuchaba temas de Fito Páez o de Calamaro y me imaginaba ¿qué será Corrientes? ¿Qué será el Botánico? ¿Qué será? Entonces en mi cabeza hacía un ideario de aromas, de lugares bonitos y viajaba a un lugar, ¿no? Entonces cuando en el 2013 por primera vez puse un pie aquí, comencé a caminar por toda la ciudad y me sentía como en casa, y es una cosa muy loca. Hice por Avenida Santa Fe, llegué hasta el barrio de La Boca, caminé, me metí por Corrientes, llegué todo, y era como una sensación de casa, ¿no? Y después, pues paralelamente, todo lo maravilloso que nos ha pasado aquí, toda la gente que nos abre su corazón, sus equipos, sus puertas, sus amigos que tenemos, músicos que nos lo dan todo. Y cada vez que marchamos, volvemos para España, dejamos un cachito aquí de corazón. Entonces le debíamos esta canción, La Dona de las Almas. Muy bien, bueno, estuvieron en el Festival de Cosquín Rock de Paraguay, ahora van a estar en La Tangente, en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y después en Club Lucil, en Palermo, también en la ciudad de Buenos Aires, el 19 de este mes. Sí, y esta noche tenemos un concierto también en La Farmacia. Perfecto. ¿Dónde se consiguen las entradas? Pues la de La Farmacia creo que está sold out ya. Tocamos con Horacio Vidal. Luego tenemos en La Tangente, como bien han dicho, tocamos con Chevy Rockets mañana. Ah, perfecto. Creo que es por latangente.com.ar, ahí se pueden pillar las entradas, quedan algunas. Y luego Lucille, esto ya no sabría decirte, tocamos también con 7 abriles, porque no sé si es Pass Line, no sé. Sí, uno de esos. Bueno, busquen, pero bueno, por la web de Lucille la podéis coger. Busquen el dúo El Mismo, dúo pop rock nacido y criado en Barcelona. Muchísimas gracias por venir. Se nos fue el programa, cosa que lamento. Nada. El ganador de las entradas para Ariel Prat es el señor Ricardo de Santos Lugares, DNI 241, ganador de entradas Piccolini, Martín de Saavedra, y nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. Quédense, ya viene el flaco Tonietti y todo su equipo. Gracias al señor Silvio Soler en la operación, un trabajo magnífico. Gary Castro, Ezequiel Leones, Juan Pablo Fierro y Nicolás Pasos en la producción. Ailén Pavón en streaming. Mora Urzagasti en la producción audiovisual. Manon Sanseverino, Nicolás Pasos y Vicente Castro en las redes. Y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchísimas. Sinceramente,
Está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente